Pues hermanitos, bienvenidos a una nueva serie de enseñanzas de la escuela dominical. La semana pasada terminamos con una serie acerca de la doctrina de la salvación, ¿verdad? Entonces hoy vamos a empezar con una nueva enseñanza, hermanos. Y antes de empezar con esa enseñanza, quiero hacer la siguiente ilustración. ¿Sí ven ahí la que está en pantalla? Algunos de ustedes han experimentado ese momento donde estás pagando algo en algún lugar y el que te cobra de repente dice: joven, señorita, muchacho, lo que ustedes quieran, este billete es falso. ¿A algunos les ha pasado eso? A mí se me ha pasado como 2 veces. ¿Qué es lo que podríamos pensar? ¿Cómo es posible? ¿Quién me lo dio? ¿En qué momento? ¿Ahora con qué pago? No tengo dinero, ¿cómo le hago? Me quitan el billete, obviamente, ¿no? Esta experiencia ha sucedido en muchas ocasiones, a algunos de ustedes. ¿Qué es lo que deberíamos, hermanos, hacer para identificar los billetes falsos? Díganme, ¿qué tendríamos que hacer para identificar los billetes falsos? Darlos a contraluz. Aquí tengo bien. ¿Cómo? Conocer el billete. Tendríamos como 2 caminos, ¿sí? Conocer la diferencia entre un billete falso y un billete verdadero. Exactamente, muy bien. Tendríamos básicamente 2 caminos. O estudiamos cómo son los billetes falsos, pero ese camino sería muy largo porque crearían otros billetes falsos y otros billetes falsos. Y el otro camino, que sería el más sensato, sería estudiar correctamente o saber las marcas verdaderas de un billete verdadero, ¿verdad? Entonces, esa sería la respuesta: estudiar, conocer completamente las marcas distintivas de un billete verdadero para identificar los que no son verdaderos. ¿Cuál sería, en este ejemplo, en esta ilustración, alguno de los problemas que enfrentaríamos si no prestamos atención a identificar un billete verdadero de uno falso? ¿Cuál sería uno de los problemas? ¿Mande? Ajá, al no revisarlo, pero ¿qué te pasaría a ti? Si trabajas tú ahí lo tendrías que pagar. Incluso hay una historia del 17 de febrero del 2024 de un joven llamado Brandon, que él quería depositar 4,000 pesos en una cuenta de Oxxo, pero todos los billetes eran falsos. Puede ser que él sabía que eran billetes falsos y quería pues hacer un fraude, o puede ser que no sabía. El chiste es que Brandon fue llevado a la cárcel porque ante la ley no había diferencia de su aparente inocencia, ¿no? Entonces, a la luz de esta ilustración, hermanos, lo que vamos a ver en esta nueva serie de enseñanzas tiene que ver con este punto. Nueva serie de enseñanzas en la escuela dominical. Tenemos título y se llama Doctrinas, Sectas y Religiones Peligrosas. ¿Qué vamos a ver en esta nueva serie de enseñanzas? Doctrinas, sectas y religiones peligrosas. De hecho, es muy interesante, hermanos, porque en las dominicales pasadas, en las 3 series de dominical pasada, vimos la doctrina de la soteriología, la doctrina de la cristología, la doctrina de la teología propia, y en alguna medida estamos tratando de entender la doctrina verdadera. ¿Se dan cuenta? Ahorita lo que vamos a hacer es ponerlo a contraluz de doctrinas falsas, doctrinas equivocadas, religiones, sectas, doctrinas peligrosas. Entonces, si alguien quisiera recordar lo que hemos visto de soteriología, de cristología y teología propia, pues están en los canales de YouTube y de Facebook, ¿va? Entonces, vamos a empezar con esta serie, hermanos, y el día de hoy vamos a solamente tocar una introducción breve a este punto, e iremos después poco a poco desarrollando este tema. Pregunta, hermanos, vamos a tratar de interactuar. Primera pregunta que les hago a ustedes: ¿por qué creen ustedes que sería importante estudiar y ver este tema de doctrinas, sectas y religiones peligrosas? ¿Por qué creen que sería algo importante para nuestras vidas? ¿Alguno? Hermanita Ale, ¿algo que se le ocurra? Bueno, piénsele. Ok, ahí hay algo, ¿no? Si le ponemos con la ilustración del billete falso, yo pudiera estar teniendo
esta enseñanza de doctrinas equivocadas y sectas y todo eso, y con lo que vamos a ver el día de hoy podemos entender enseñanzas equivocadas. ¿Alguno más que quiera participar de esta misma pregunta? Pues poder identificar todo aquello que no es la verdad y poder ayudar a una persona que se encuentra en peligro de querer este tipo de cosas. Exacto, y aquí ya agregó algo más David, que es poder ayudar a otros. Entonces, básicamente tenemos tres como cosas importantes a destacar de este tema. ¿Por qué es importante estudiarlo? Uno, es de vital importancia porque podemos ser de ayuda a otros, a aquellas personas que están en el error o que están guiadas hacia el error. Lo segundo, es de vital importancia poder estudiar este tema y esta serie para cuidarnos a quienes, a nosotros mismos de caer en errores y, como veremos más adelante, de tener un espíritu sectario, un espíritu equivocado que no se corresponde a la palabra de Dios. Y por último, a la luz de esta serie podemos irnos dando cuenta de que la doctrina cristiana, el cristianismo bíblico, es la única creencia verdadera y confiable. ¿Por qué yo no soy testigo de Jehová, o católico, o mormón? ¿Por qué no? ¿Por qué sí cristiano? A la luz de lo que vamos a estar viendo, vamos a ver pinceladas de que estamos en la verdad. No esta iglesia, sino en el cristianismo bíblico. ¿Ok? Entonces es de vital importancia porque podemos ayudar a otros, porque podemos cuidarnos de nosotros mismos, como dijo Pablo a Tito, que diga a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Y para que podamos nosotros estar convencidos de que el cristianismo bíblico es verdadero. Muy bien, esas son algunas cosas de la justificación de por qué vamos a estudiar este tema. Quiero que vayan viendo poco a poco la importancia de estudiar este tema. Así que quiero que veamos algunos pasajes que nos recuerdan a nosotros como cristianos la importancia de reconocer el error y qué hacer con el error y por qué nosotros tenemos que actuar correctamente contra el error. Acompáñame un pasaje en tu Biblia. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Para los hermanitos que llegaron un poquito después de la presentación del tema, la nueva serie de enseñanzas de escuela dominical se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Doctrinas, sectas y religiones peligrosas, ¿va? Esa es la nueva serie, va. Estamos ahorita viendo pasajes que nos recuerdan la importancia de reconocer el error. Les voy a leer lo que dice Primera de Juan 4:1 en la nueva traducción viviente. Escuchen lo que dice. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Lo que Juan el apóstol está señalando es que debemos corroborar si lo que dicen las personas, si lo que están enseñando, si lo que dicen algunos grupos está conforme a las palabras de Dios. Y de hecho dice, pónganlos a prueba, deben estar alertas. Debemos ser como los de Berea, que escuchaban el testimonio de Pablo. ¿Y qué es lo que hacían los de Berea? Iban a las Escrituras, indagaban si lo que Pablo estaba diciendo se correspondía con las Escrituras en el Antiguo Testamento. Muchas cartas, hermanos, en el Nuevo Testamento fueron escritas precisamente para combatir el error. ¿Como cuáles, hermanos? ¿Se acuerdan de alguna? Por ejemplo, Primera de Juan se escribió para combatir el error. Aquel que no confiese que Cristo ha venido en carne y sangre, el tal no es hijo de Dios. Porque en aquel entonces se creía que Jesús no era realmente verdadero humano, no podía haber sido verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y Juan va a describir que todo aquel que no confiesa que Jesús es verdadero hombre, no es de Dios. Otros ejemplos de cartas tenemos, por ejemplo, Hebreos, Primera de Timoteo, Judas, Gálatas. ¿Decías alguna otra más? Gálatas. ¿Se acuerdan la carta de Gálatas, hermanos? ¿Cuál era el problema que estaban enfrentando los de Galacia? ¿Cuál? Los judaizantes, que estaban poco a poco
asumiendo nuevamente la doctrina judaizante, estaban haciendo nuevamente, abrazando el judaísmo. Entonces lo que dice Primera de Juan es: ustedes, los que conocen la verdad, pongan a prueba toda aquella persona que dice hablar en nombre de la verdad, y pónganlo a prueba. No les crean a todos, vayan. ¿Ok? Vamos a ver otro pasaje que nos recuerda este mismo principio. Acompáñenme a su Biblia, a Juan, capítulo 8, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32 al 36. Lo voy a poner en pantalla, pero ve a tu Biblia porque vamos a estar ahí haciendo algunas preguntas y para que te sea más fácil verlo ahí o en la pantalla. Bueno, porque la voy a cambiar. Juan 8, 32 al 36. Se los leo a ustedes, hermanos. Y dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a hacer algunas preguntas e interactuemos, hermanos. Participemos. Pregunta 1. Según el versículo 32, ahí velo en tu Biblia, ¿de qué depende la libertad? ¿Alguno? De conocer la verdad. Perfecto. La libertad depende de conocer la verdad. Aquí está nuestro tema, hermanos, la verdad. Pregunta número 2. Prestemos atención. ¿De qué tipo de esclavitud y libertad está hablando Jesús conforme al versículo 34? ¿De qué tipo de libertad y de esclavitud? Libertad del pecado. Esclavitud del pecado. Entonces estamos hablando de una dimensión espiritual, esclavitud espiritual y libertad espiritual. ¿Ok? Vayan teniendo estas respuestas en su mente porque al final vamos a hacer una síntesis. Pregunta número 3, hermanos. De acuerdo con el versículo 35, ahí véanlo en sus Biblias, ¿por qué deberíamos interesarnos en conocer la verdad y experimentar la libertad del pecado? ¿Por qué? ¿Alguno lo ve en su Biblia? ¿Por qué deberíamos estar interesados en conocer la verdad y experimentar la libertad del pecado conforme al versículo 35? ¿Qué dice el pasaje? ¿Ok? ¿Qué dice el pasaje? Vamos a ver qué dice el pasaje. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. ¿Por qué deberíamos interesarnos en conocer la verdad? Porque el Hijo sí queda para siempre. La respuesta aquí es esta: porque es indispensable para permanecer para siempre, es decir, para tener vida eterna. Conforme el Evangelio de Juan, el para siempre tiene una implicación de vida eterna. Si tú conoces la verdad y eres libre por medio de la verdad, tú experimentarás la vida eterna. Por eso es importante interesarnos en conocer la verdad y experimentar la libertad del pecado, para tener la vida eterna, permanecer para siempre. ¿Ok? Pregunta número 4. ¿Quién es el único que nos puede hacer verdaderamente libres conforme el versículo 36? El Hijo. En el contexto, obviamente, es el Señor Jesucristo por medio de su verdad. ¿Va? Si se dan cuenta de este pasaje, está hablando de la verdad y el error. Lo que vamos a estudiar en la serie a continuación es acerca de doctrinas, sectas y religiones peligrosas, el error. Ahora, entonces, preguntémonos, ¿cómo se relaciona todo esto con el tema de las doctrinas, sectas y religiones peligrosas? ¿Alguno quiere participar? ¿Cómo se relaciona todo esto? Porque sería importante entonces estudiar o considerar esta nueva serie de enseñanzas. ¿Por qué, hermanos? No van a poder experimentar la libertad que el texto menciona, ¿no? Porque van a permanecer en el error, es lo que el pasaje ha dicho. Si no conocen la verdad, ¿cómo van a ser libres? Y si no están libres, están esclavos del pecado y por lo tanto no disfrutarán la vida eterna. ¿Se dan cuenta de lo que el pasaje dice? Tiene implicaciones
grandes, trascendentales. Miren lo que pongo ahí en pantalla. Las religiones y sectas falsas confunden y propagan mentiras, haciendo que las personas se alejen más de Cristo, como decía el hermano, y de su verdad, resultando al fin en su perdición. Estudiar este tema nos prepara para rescatar personas de su estado de engaño y perdición. Por eso, hermanos, va a ser valioso poder estudiar estos temas, estas series, para poder nosotros ser instrumentos, ayudar a otros a conocer la verdad que se encuentra en su palabra, en Cristo, y experimenten la vida eterna. Otro pasaje más. Acompáñame ahora a tu Biblia nuevamente, a 2 de Timoteo 2, 24 al 26. 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Y dice el pasaje, hermanos, ahí vayan buscándolo, ahorita vamos a hacer esta misma dinámica. Dice Pablo a Timoteo: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Muy bien. Primera pregunta, hermanos, conforme al versículo 24. El versículo 24 nos dice que el siervo del Señor debe ser amable con todos y apto para enseñar. ¿Qué es lo que debe de enseñar este siervo del Señor conforme al versículo 25 al final? ¿Qué debe de enseñar? La verdad. El siervo del Señor debe enseñar la verdad de Dios de manera amable y eficaz. ¿Quiénes de aquí son siervos de Dios? Todos, hermanos. Todo cristiano, cristiana es siervo de Dios. Y aquí dice que todo siervo del Señor debe enseñar la verdad de Dios de manera amable y eficaz. Pregunta número 2. ¿A quiénes debe enseñar un siervo del Señor, además de los creyentes, de acuerdo al versículo 25? ¿A quiénes? ¿Qué dice el versículo 25? A los que se oponen a la verdad. Entonces, además de enseñar a los creyentes, debe enseñar tiernamente a los no creyentes, a los que se oponen a la verdad. No solamente estamos puestos para enseñar a los cristianos, sino también a todos aquellos que se oponen a la verdad de Dios. Siguiente pregunta, hermanos. Ahí vayan meditando en las preguntas. ¿Por qué debe hacer esto un siervo del Señor según el versículo 25? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice el texto? ¿Por qué? ¿Alguno? Levante la mano y hable. ¿Por qué? Probablemente el Señor les conceda arrepentimiento. Porque les conceda arrepentimiento, exactamente, porque los que se oponen no conocen plenamente la verdad por causa de su pecado y por eso están en esa condición. Por eso entonces nosotros debemos hacer eso. Cuarta pregunta, hermanos. ¿De quién son ellos cautivos según el versículo 26? ¿Quién los engañó? El diablo. Fíjense, no solamente ellos se engañan a sí mismos, sino que aquí el pasaje también nos dice que son engañados por el diablo. Los no creyentes que se oponen a la verdad son esclavos del diablo, quien los tiene atrapados con trampas del engaño y del error. Eso es lo que dice todo el pasaje. Ahora, hagamos una síntesis nuevamente. En resumen, ¿por qué es importante entonces estudiar el tema que estamos viendo acerca de las sectas, las religiones, a la luz de este pasaje? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sería importante? Nuevamente, ¿por qué? Para no ser engañados y ayudar a otros a que puedan salir del error conforme a este pasaje. Fíjense, las personas con ideas sectarias son cautivas del engaño y del diablo, pero Dios puede liberarlas por medio de sus siervos, de ti y de mí, cuando amable y tiernamente las corrigen y les enseñan con destreza la verdad. Este es un llamado, hermanos, para todo cristiano, de que si Dios te ha dado la verdad, te ha libertado del pecado, de la esclavitud del pecado, tú puedas ser un instrumento de luz, de iluminación a otros para que puedan ser libertados del pecado. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Ahora,
A todo esto hay un pasaje que es central acerca de nuestra actitud ante las falsas herejías y ante aquellos que nos demanden razón de nuestra fe. Recordemos lo que dice 1 de Pedro 3:5, que habla de nuestra actitud. Dice 1 de Pedro 3:5, que está ahí en pantalla: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad, ¿cómo, hermanos? Siempre preparados para presentar defensa, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Algunos leen este pasaje como diciendo, estad siempre preparados los pastores y maestros para presentar defensa. ¿Es lo que dice el pasaje? No, la idea de que podamos estar todos preparados para presentar todos defensa de nuestra esperanza con mansedumbre y reverencia, y que sepan la razón de lo que creemos y por qué lo creemos. No se trata, hermanos, entonces de ganar debates, aunque vamos a debatir quizás. No se trata de tener la razón, no se trata de ver debilidades argumentativas, sino de nosotros poder presentar razón de nuestra esperanza con mansedumbre, con reverencia a aquellos que necesitan escuchar la razón de nuestra fe. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Es solamente la pequeña introducción a este tema y empecemos de lleno un poquito a lo que veremos el día de hoy. Pregunta muy importante, hermanos, de reflexión. ¿Qué es una secta? ¿Qué es una secta, hermanos? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Qué es una secta? ¿Qué entendemos por una secta? Los escucho, hermanos. Alguien que tiene como cabeza un líder y su gente es fanática. Ok, tiene la cabeza un líder y su gente es fanática de ese líder en ese caso, ¿no? Ok, ¿alguien más? Un grupo que sigue unas reglas establecidas. Ok, muy bien. Ahí vamos acumulando todo esto. ¿Alguien más? Es un grupo de personas que tienen cierta ideología en común, pero que no es la verdad. Ok, cierta ideología en común y no es la verdad. Reglas, siguen a un líder. Todas estas cuestiones forman parte de todo esto. Vemos lo que dice la Real Academia Española allá. Muy bien, eso es lo que voy a poner, me imagino. Dice, grupo religioso que se aparta de la doctrina que se considera ortodoxa. Muy bien, exacto. En la Real Academia Española lo dice de esta manera: grupo religioso que se aparte de la doctrina que se considera ortodoxa. ¿Qué significa esta palabra de ortodoxa, hermanos? Aquí yo estoy poniendo una palabrita histórica, pero la palabra orto la encontramos en otras palabras como ortodoncia. ¿Qué es la ortodoncia? ¿Qué es la ortopedia? Orto tiene que ver con correcto, recto, con lo que debería de ser, como lo establecido, lo correcto. En este caso, doxa tiene que ver con la opinión o con la doctrina. Es la doctrina correcta, la doctrina esencial y fundamental. Yo por eso pongo entre paréntesis, entre corchetes, histórica. Una doctrina que a través de la historia se ha venido desarrollando y que forma parte del tronco común del cristianismo. Grupo religioso que se aparta de esta doctrina que se considera recta, correcta, ortodoxa. Comunidad cerrada de carácter espiritual guiada por un líder, como decía nuestro hermano, que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos. ¿Ok? Eso es lo que dice la Real Academia Española. Hay un libro del cual me estoy basando para algunas cosas que voy a comentar el día de hoy, y el autor, Josh McDowell, dice lo siguiente acerca de esta definición. Fíjense lo que dice: una secta, ya en el contexto cristiano, es una perversión, una deformación del cristianismo bíblico como tal. Rechaza las enseñanzas que la iglesia cristiana ha sostenido a través de la historia. Si se dan cuenta, esta definición es: toda secta es aquella que cree cosas que se creía antes, pero que se apartaban poco a poco y más de la fe. Ahorita lo vamos a ver poco a poco. Es una perversión, una distorsión, una deformación del cristianismo bíblico e histórico. Hermanos, el cristianismo no inició con la verdad que permanece. El cristianismo no inició con el presbiterianismo hace 500 años, 400 años. ¿Dónde empezó el cristianismo, hermanos? En lo que estamos viendo en Hechos.
Desde allá empezó el cristianismo y ha avanzado poco a poco, poco a poco. Si tú y yo no nos estamos identificando con el cristianismo histórico, quizás hay algo equivocado en nosotros. ¿Sale? Eso es lo que vimos acerca de conformarnos a la doctrina apostólica, ¿va? Otro autor, Walter Martin, dice lo siguiente: una secta es un grupo de personas polarizadas alrededor de la interpretación de que alguien hace de la Biblia y caracterizado por grandes desviaciones con respecto al cristianismo ortodoxo, en lo que se relaciona con las doctrinas cardinales centrales de la fe cristiana, particularmente con el hecho de que Dios se hizo hombre en Jesucristo. ¿Ok? Habla más de lo mismo, se apartan. La idea de secta, entonces, en tu mente, quiero que te quedes con la palabra separación. La secta es un grupo de personas que se han separado de la enseñanza claramente escrita en la Escritura y de la enseñanza claramente asumida a través de la historia del cristianismo. ¿Ok? La ortodoxia, la historia del cristianismo. ¿Ok? Una separación de la verdad bíblica y del cristianismo histórico. Muy bien. Esa es la definición que tenemos ahorita, hermanitos, ¿sale? Después les pasamos las diapositivas para que las tengan. Vamos entonces a ver algunas características de una secta. Vamos a ver varios incisos, así que si quieren ir apuntándolos, está muy bien. Características de una secta. Inciso A. ¿Cuál es la característica de una secta? Que ellos dicen tener una nueva verdad. Les leo. Muchas sectas promueven la falsa idea de que Dios les ha revelado algo muy especial. Suelen ser una verdad que nunca antes ha sido revelada y que supera y contradice todas las revelaciones anteriores. Las sectas, una de las características de ellos que van a decir, tenemos algo nuevo, una revelación fresca, una revelación que antes no se creía. Nosotros sí tenemos la revelación cristiana. Por ejemplo, la iglesia mormona, dicen que su fundador, José Smith, recibió de parte de Dios el evangelio recuperado, restablecido, el evangelio completo. El mismo ángel les dice que por más de 18 siglos el cristianismo se ha desviado y que ahora a ti, José Smith, te revelo el evangelio verdadero y completo, así que predícalo. Y José Smith inicia diciendo: tenemos el evangelio restaurado, una nueva verdad que era desconocida, y la predicamos. Una secta, una verdad nueva. Siguiente inciso. Característica de una secta. Inciso B, nuevas interpretaciones. Me gustaría que alguien pudiera leer, ¿podrías leer lo que dice en pantalla, por favor? Algunas sectas no manifiestan la pretensión de haber recibido nueva verdad o revelación ajena a la verdad, pero sus miembros creen que solo ellos poseen la clave para interpretar los misterios que Esta nueva inciso, gracias, bro, es de que no creemos que haya una nueva verdad, pero sí hacemos una reinterpretación de lo que está contenido en las Escrituras. Ellos confiesan que la Biblia tiene autoridad, pero la interpretan de una forma que no es razonable y mucho más alejada del cristianismo histórico. Ellos dicen, ellos lo interpretaron incorrectamente, se equivocaron allá en aquella historia. Nosotros hemos interpretado correctamente lo que está aquí, y lo hablan, y lo testifican. ¿Ok? Nuevas interpretaciones de la Escritura. Inciso C. Una fuente de autoridad ajena a la Biblia. Algunas sectas tienen sus escritos sagrados o una fuente de autoridad que pasa por encima de la Biblia. Dicen que la Biblia es importante, pero tienen otros escritos o cualquier otro tipo de autoridad que está a la par de la Biblia o en la práctica por encima de la Biblia. ¿Sale? Cuando veamos eso, son características de una secta. ¿Cómo qué sectas, hermanos, se les viene a la mente que tienen esa clase de características? ¿Cómo? Los mormones tienen al menos 3: la Perla de Gran Precio, el Libro de Mormón y el de Doctrinas y Convenios. Los mormones tienen esas 3. Ellos confiesan que la Biblia es la palabra de Dios, pero en la práctica y en la enseñanza ponen en la misma nivel la Biblia e incluso la superan. Un espíritu sectario, hermanos, dentro del cristianismo, ¿creen que se dé esto mismo?
Piénsenlo. Dentro del cristianismo, ¿puede darse esta situación también? ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Cómo? Ok, los devocionales, como que lo que está escrito aquí, eso es lo que es la palabra de Dios, ¿no? La verdad. Pero, ¿mande? Libros y todo eso. No está mal, hermanos, leer, no está mal tener devocionales, sino es hacer ver que eso es la palabra de Dios autoritativa. Incluso, hermanos, cuando tú y yo pensamos que el que está enfrente enseñando es la autoridad máxima y es la palabra de Dios, y lo que Él diga eso es la verdad, tenemos un espíritu sectario, ¿se dan cuenta? Entonces, lo comento solamente, hermanos, para que vean que a veces dentro del mismo cristianismo tenemos algunas señales preocupantes que son características de un sectario, ¿va? Otro más. Inciso D. Obviamente, una marca distintiva de las sectas es que hay otro Jesús. Una característica propia de todas las sectas es la presencia de las falsas enseñanzas acerca de la persona de Jesucristo, que distorsionan las presentadas a la luz del cristianismo bíblico e histórico. La Biblia dice que Jesús es Dios y verdadero hombre. Todo en común, todas las sectas tienen esto en común. Distorsionan en algún punto la verdadera humanidad de Cristo o la verdadera divinidad de Cristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová distorsionan la verdadera humanidad de Cristo Jesús. La verdadera divinidad de Jesucristo. Hay otro Jesús, se predica otro Jesús, hermanos. Y si se predica otro Jesús, no hay verdad ahí, y no hay libertad del pecado, y no hay salvación, y no hay vida eterna. Por más bonito que presenten a Jesús ahí. ¿Ok? Entonces, esta es otra marca distintiva. Inciso E. Esta es muy importante, hermanos. Una posición de rechazo hacia el cristianismo ortodoxo. Una característica común a muchas sectas es el ataque frontal contra el cristianismo ortodoxo. Su argumento es que la iglesia se ha alejado de la fe verdadera. No, esa palabra de la Trinidad fue creada desde un pensamiento aristotélico, platónico, pagano. Y entonces se introdujo la idea de persona que distorsiona toda la verdad de la Biblia. Esos fueron los católicos romanos. No, esa es una idea falsa del cristianismo. Nosotros no vamos a decir eso. Empiezan a negar de manera muy frontal todo lo que el cristianismo ha confesado a través de sus confesiones, de sus credos, de un montón de cosas acerca del cristianismo en su esencia, ¿no? Entonces, hay un rechazo a la historia, hay un rechazo al cristianismo ortodoxo. ¿Ok? Eso, hermanos. Muy bien. Ahora, hay credos y confesiones que la iglesia ha dicho y ha enseñado, pero como hemos dicho, esos credos y esas confesiones nunca van a estar por encima de la palabra de Dios. Siempre van a estar en conformidad de la palabra de Dios y sometidas a la palabra de Dios. Aquí el punto es de que ellos rechazan diciendo, nosotros no tenemos nada que ver con la historia del cristianismo. Muy bien. Otro punto, hermanos, hay un doblez. Un rasgo característico de algunas sectas es que dicen una cosa en público, mientras que internamente creen algo completamente distinto. Muchas organizaciones se califican a sí mismas de cristianas, pero en realidad niegan los fundamentos de la fe. Se enseña algo, pero en la práctica es totalmente diferente a lo que se enseña. Y esto, hermanos, a veces caemos en algunas iglesias en este punto, donde aquí predicamos santidad, aquí predicamos un montón de cosas, pero abajo del púlpito, el pastor, ¿cómo es? A veces tiene doble vida, a veces los miembros lo saben y lo ocultan, y nosotros no tenemos que tener este espíritu sectario, no debe de haber doblez. Lo que dice la Biblia y cómo debemos actuar conforme a la Biblia, eso tenemos que hacer. No es, algunos lo hacemos de esta forma y otra forma lo hacemos de esta manera. No hay doblez. Inciso G. Estamos por la mitad, hermanos. Enseñanzas ajenas a la Biblia respecto a la Trinidad, hermanos. Esta es otra característica común de todas las sectas. De alguna u otra forma van a negar en algún sentido la Trinidad en la manera como ya lo hemos estudiado aquí en esta iglesia. Dios es uno y subsisten tres personas. Lo niegan.
Otro inciso, hermanos. Van a tener una teología cambiante. En algún momento van a afirmar algo, pero como su fundamento no es la escritura que permanece para siempre, después ellos tienen que cambiar otra cosa porque ya no les conviene lo que enseñaron antiguamente y ahora tienen que cambiarlo. Y tienen que enseñar otra cosa. Y eso mismo que enseñan diferente va a contradecir lo que enseñaron anteriormente, hermanos. Una teología cambiante, fluctuante, que se contradice a lo largo del tiempo. ¿Ok? Penúltimo punto, hermanos. En toda secta, como decía nuestro hermano, hay una autoridad férrea. Lo que dice la autoridad, eso es lo que se tiene que hacer. Todo gira alrededor de la autoridad. Estos que tienen esta autoridad máxima se consideran a ellos mismos como mensajeros de Dios con acceso exclusivo al Omnipotente, y solamente Él de manera muy especial tiene acceso a Dios, y como Él tiene acceso solamente a Dios de forma especial, entonces tú tienes que acudir a Él. Hermanos, esto a veces también sucede en las iglesias cristianas, donde, pastor, ore por mí porque yo creo que a usted sí Dios lo escucha, ¿no? Yo no voy a acudir a otro hermano, yo solamente voy a acudir al pastor, y al pastor, y al pastor. No, hermanos, todos podemos ayudarnos mutuamente, ¿sí? No nos veamos de manera diferente, hermanos. Todos somos útiles en las manos de Dios. Una autoridad férrea, hermanos. Una autoridad que es contradictoria a la palabra de Dios. Jerarquías. Lo que Él dice es lo que Él se hace. Y si Él peca, ustedes tienen que pensarlo de otra manera. Como por ejemplo, ¿quién, hermanos? Actualmente, ¿quién? Hay una iglesia, Nazón Joaquín, ¿no? Se llama Nazón Joaquín, ¿no? La luz del mundo. Una secta donde sus adherentes de la secta dicen, no, nuestro apóstol no pudo haber pecado de esta manera. Y están alrededor de este carisma de esta persona, ¿no? Y muchas cosas. Vean, hermanos. Último punto, es que otro rasgo distintivo es que hay falsas profecías. Las sectas, algunas de ellas, proclamarán falsas profecías con frecuencia. Los líderes, quienes aceptan haber recibido un llamado divino, han hecho osadas predicciones acerca de acontecimientos futuros que suponen son inspiración de Dios, pero que no se cumplen a lo largo de la historia. Ejemplo de ellos, los testigos de Jehová. Ellos han dicho, creo que 3 o 4 veces, que Jesús ha venido o ya vino, ¿no? Me parece que 2 o 3, si no estoy mal. Y cuando llega el momento de la fecha de que Jesús tenía que haber venido y no vino, le dan una explicación diferente, teología cambiante. No, es que sí vino, pero de forma espiritual, o sí vino de forma de juicio, pero va a venir en tal fecha otra vez. Y así, hermanos. Bueno, todas estas características, hermanos, cuando un grupo de personas tiene estas características en su mayoría, este grupo de estas características, o muchas de estas, estamos hablando de una secta. Pero como hemos dicho también, como cristianos, a veces tenemos un espíritu sectario. Quizás no toda la congregación tiene estas características, pero quizás tú o yo sí asumimos este espíritu sectario. Del pastor es mi autoridad, y solamente mi autoridad, y todas estas cosas que hemos visto, ¿no? Hay un autor que lo resume de esta forma. El autor resume en características de orden doctrinal, moral y sociológico. ¿Va? Muy bien, hermanos. La serie que vamos a estudiar entonces en las semanas que continúan se llama Doctrinas, Sectas y Religiones Peligrosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en esta serie? Vamos a ir viendo algunas sectas, algunas religiones, algunas doctrinas que son peligrosas. Vamos a estudiarlas, vamos a poner de manifiesto qué es lo que ellos creen y vamos a poner en contraposición a la luz de la palabra qué es lo que la Biblia enseña, con el motivo y la razón, hermanos, de que nosotros podamos ser embajadores de la verdad. Entonces vamos a, por ejemplo, hablar del mormonismo y vamos a hablar qué es lo que el mormonismo cree del Espíritu Santo y qué es lo que la Biblia dice del Espíritu Santo, qué es lo que cree de Cristo y qué es lo que la Biblia enseña de Cristo, para que tú sepas qué es lo que ellos creen y qué es lo que la Biblia dice, y vamos así poco a poco. La semana que viene, hermanos, empezaremos con la primera secta,
la primera religión o doctrina peligrosa. ¿Y cuál creen que sea la primera que vamos a ver la próxima semana? 10 puntos al que atine. ¿Cuál? Los testigos de Jehová, hermanos. Vamos a empezar con esta, hermanos. Muy importante, hermanos. Esta secta es muy, muy peligrosa. Presenta a Jesucristo de forma pareciera muy cercano a la Escritura, pero como hemos dicho, es otro Jesús. Y si hay otro Jesús, no hay salvación ahí. No hay salvación ahí, por más que digan muchísimas cosas aparentemente verdaderas de Jesús. Entonces, hermanos, la próxima semana no se lo pierdan, porque vamos a empezar a ver esta secta. ¿Sale? Entonces, pero por todas estas cuestiones, recordemos, hermanos, la intención de este curso. La intención de este curso no es que puedas ganar debates, aunque vas a debatir. No es de que puedas presentar argumentos súper sólidos y convincentes y que digan, wow, me ganaste en el ajedrez. Vengo la próxima semana para ver si te puedo rebatir. No es eso, hermanos. No es que podamos pelearnos con ellos. Nosotros tenemos como centro de nuestro enfoque siempre el Evangelio, hermanos. Siempre el Evangelio. Quizás no podamos conocer todas las cosas engañosas y falsas de las sectas, pero lo que sí conoces de la verdad, eso predica, eso enseña, eso habla. Entonces, hermanos, eso es lo que vamos a estar viendo. Lo más importante no es ganar la discusión, sino hacer conciencia a las personas de su estado de perdición y guiarlas al único Salvador y Señor, Jesucristo. Así que, hermanos, yo pido a Dios por ustedes, por los que vamos a exponer, para que sea un tiempo de capacitación, de adiestramiento y podamos ser equipados para poder salir hacia adelante y poder guiar a otros a la verdad y experimenten la verdad que se encuentra en Jesucristo, de la cual tú y yo experimentamos hoy. Y recordemos lo que dice 1 de Pedro 3:15: estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Hermanos, Dios nos ayude para hacer esta labor. Así que vengan, anímense y capacitémonos para toda esta labor, ¿sale? Vamos a terminar con una pequeña oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das y con esta nueva serie de enseñanzas, Señor, te pido que nos ayudes, Dios, no solamente a poder ser alentados en nuestro intelecto, Dios, de poder conocer más, sino que podamos nosotros con este conocimiento poder con amor, con mansedumbre, con paciencia, poder transmitir la verdad de tu evangelio a aquellos que están en error, engañados por sí mismos, engañados por el diablo, Dios, y que tú puedas darle la libertad que solo Jesús puede darles, la libertad del pecado, y puedan recibir vida eterna, Dios. Bendice a mis hermanos, úsalos, Señor. Con lo poco o mucho que sepas, úsalos, Señor, para tu gloria y que en todo esto seas glorificado, Dios. En el nombre de Jesús, amén.